Agradezco esta gentil invitación de la Fundación Academia Escolar, que en conjunto con la Asociación Mexicana de la Lucha contra el Cáncer y la Sociedad Mexicana de Oncología están haciendo un esfuerzo por llevar los programas de educación médica continua en oncología a nuestros médicos mexicanos, con el objeto de que ellos sean quienes nos ayuden a hacer detección oportuna y, sobre todo, dentro de lo posible, hacer prevención primaria con el objeto de poder abatir el número de casos de cáncer en nuestro país. Debo decir que no tengo ningún conflicto de interés en esta presentación. No hablo de productos en particular, ni tampoco de artefactos médicos, por lo tanto no hay conflictos de interés. Debo señalar a ustedes que hablar de cáncer de mama en el mes de octubre es fundamental para estar recordando este padecimiento que es el azote de muchas mujeres mexicanas. Pero partamos sobre la importancia que son las glándulas mamarias y qué representan. En primer lugar, la mama, como un órgano par, representa un acto sublime de supervivencia al ser el conducto en el cual se amamanta a los niños, se tiene esa cercanía con la madre y sobre todo se pasan muchos factores inmunoprotectores a través de la leche paterna. Por otra parte, la mama también ha sido objeto de inspiración para las artes plásticas, la poesía, la música, la literatura, la pintura, la escultura, como este caso. Pero también la mama es una manifestación de sensualidad, de sexualidad, de libertad, de tal manera que es un órgano importante para la mujer y para la sociedad en general. Que sin embargo, cuando esto llega a acontecer a este órgano, como son las mamas, la posibilidad de tener un cáncer, se despierta en la mujer tres aspectos fundamentales: el sufrimiento, la amputación y la muerte, que esta no necesariamente hoy por hoy debe ser en ninguno de estos factores, puesto que hemos tenido muchos avances para tratar este tipo de cáncer, siempre y cuando hagamos una detección oportuna y demos un tratamiento eficiente, suficiente y adecuado. De tal suerte que si nosotros tratamos de medir la magnitud del problema del cáncer en nuestro mundo, actualmente se dice que es el cáncer más común en las mujeres y que en los países desarrollados ocupa un importante lugar de la muerte por cáncer después del cáncer de pulmón. Y en los países en vías de desarrollo ocupa el primer lugar de mortalidad por cáncer. Ante estas circunstancias, esta presentación tiene como objetivo que analicemos algunos de los aspectos en cuanto a la detección del cáncer, el diagnóstico del cáncer de la mama, el conocer los factores pronóstico y cuáles son las terapéuticas transdisciplinarias que hoy por hoy nos permiten a nosotros combatir este padecimiento. Pero, ¿qué debiéramos entender por la palabra de detección en cáncer? Se considera que es la búsqueda de un padecimiento neoplásico en una población aparentemente sana que tiene factores de riesgo o no los puede tener en su caso. Por otra parte, ¿qué debiéramos entender como diagnóstico de cáncer? Es la evidencia por clínica, ya sea laboratorio, imagenología, pero sobre todo estudio de patología, inmunohistoquímica, marcadores moleculares y genética de un padecimiento neoplásico maligno. Vean ustedes la diferencia entre detección y diagnóstico. De tal suerte que tendremos que conocer por qué se genera el cáncer de la mama. Se dice que alrededor del 85% de los casos es de origen esporádico, sin una causa aparente. Le sigue el factor familiar alrededor del 10% y apenas el hereditario entre un 5 a 10% de los casos. De tal manera que los factores de riesgo para cáncer de mama se consideran son multifactoriales, en los cuales están los factores endógenos que analizaremos más adelante, los exógenos,
los factores genéticos, los factores demográficos. Y esto nos lleva a las siguientes consideraciones. Al menos un 60% de los casos no son identificables los factores de riesgo, aunque haremos algunas consideraciones respecto a la edad, la raza, los aspectos reproductivos, hormonales, genéticos y algunas lesiones proliferativas que se dan en la mama. Analicemos los factores de riesgo. Se dice que la tasa de mortalidad está directamente relacionada con el consumo de grasas per cápita nacional, especialmente las grasas poliinsaturadas, como es el ácido glicólico, son más relacionados con tumores mamarios en algunos modelos animales. Luego entonces, se tiene bien establecido que el sobrepeso y la obesidad de las mujeres produce alteraciones no solamente del cáncer de mama, sino hay una mayor frecuencia de que los ciclos anovulatorios estén presentes. Hay un retraso en la detección de los tumores al tener glándulas mamarias grandes, y las obesas posmenopáusicas mantienen niveles plasmáticos de estrógenos endógenos más de 2 veces que las personas que están delgadas después de la menopausia. Ante estas circunstancias también, otro de los factores que se han analizado es el alcohol. Se dice que una ingesta de alcohol por arriba de 2 copas al día incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de mama, especialmente en aquellas mujeres que tienen antecedentes con historia familiar de cáncer de mama. Por otra parte, vean ustedes los factores de riesgo por edad. Si ustedes se percatan que a medida que la mujer avanza en décadas de la vida, las probabilidades de que se presente un cáncer serán incrementando en forma significativa. Luego entonces, no hay que bajar la guardia nunca en una mujer, ya que puede tener el riesgo de desarrollar un cáncer, independientemente de la edad, pero especialmente a partir de la 4ª década de la vida, que eso es donde se empieza a ser más presente. De tal manera que es importante que nosotros tengamos en cuenta estos factores para estos porcentajes y poder nosotros llegar a establecer que en las edades, a medida que se incrementa la edad por años, se incrementa el riesgo de desarrollar este tipo de padecimiento que es el cáncer. Dentro de los otros factores de riesgo que se han considerado son los hormonales. Se dice, y está ampliamente publicado, que la terapia de reemplazo hormonal produce una facilidad para que se desarrollen mucho más números de casos. Por lo tanto, es importante que nosotros seamos muy cuidadosos cuando se administra una terapia de reemplazo hormonal posterior a la menopausia. Si bien es cierto, se pretende dar calidad de vida a las personas menopáusicas, lo importante es que nosotros estemos vigilando a estas mujeres que reciben estas terapias hormonales con el objeto de que podamos evitar la posibilidad de desarrollar un carcinoma mamario, como ustedes lo pueden apreciar en estas gráficas. Esto también nos conduce para llevar a pensar que entre el tiempo de reemplazo hormonal es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ya que si nosotros empezamos a dar terapia hormonal por arriba de la 5ª o 6ª década de la vida, se pueden incrementar estas posibilidades y especialmente en aquellas personas que tienen una alta densidad mamaria y en aquellas en que no hay una buena actividad física, y que es importante que nosotros siempre hagamos énfasis en nuestras mujeres para que traten de evitar el ser personas sedentarias. Otro de los padecimientos que se llegan a presentar, como ustedes pueden apreciar aquí, es que cuando hay lesiones proliferativas de la glándula mamaria con atipia, las probabilidades de cáncer se van incrementando, y especialmente en carcinoma ductal con estas alteraciones, y por lo tanto es importante que nosotros las conozcamos para estarle dando vigilancia a estas mujeres con el objeto de poder detectar a tiempo un carcinoma. Otro de los trastornos que son realmente hereditarios es cuando se sufre algún síndrome hereditario, el cáncer de mama familiar, el cáncer de mama hereditario, o bien
se asocia a alguna alteración de algún síndrome, como es el síndrome de mama ovario, el Infraomin, el Cowden, el Peutz-Jeghers o la telangiectasia atáxica. Estas son factores de síndromes que nos pueden condicionar con mucho el desarrollo mucho más fácil de este carcinoma de la mama. Esto nos ha llevado a tener muchos conceptos en cuanto a por qué sucede esto, fundamentalmente por la pérdida del mecanismo de reparación del DNA, que produce una inestabilidad genética y por lo tanto favorece la tumorogénesis. Y luego se desarrollan estos patrones conductuales en los cuales pueden dar algunas alteraciones y que nos permiten en un momento dado ver cómo hay alteraciones celulares importantes con un estado oxidativo celular que realmente llegan a condicionar factores importantes y a llegar a desarrollar algunas alteraciones como son del BRCA2, 1 o 2, que son quimioresistentes en algunos casos y que es necesario dar otras estrategias terapéuticas como más adelante vamos a ver. Por años se ha dicho que las acciones para el diagnóstico oportuno es la autoexploración periódica, simple y sencillamente, cada mes, 5 días después de la regla, y acudir con el médico por lo menos una vez al año a una exploración mamaria. Esto es cierto, sin embargo, cuando se palpa una lesión tumoral en la mama, puede ser que ya haya enfermedad metastásica ganglionar, de tal manera que lo ponemos en tela de juicio que sea una detección oportuna. Y este es un estudio en el cual fíjense ustedes cómo la mujer, cuando se palpa un nódulo mamario, se lo está detectando las más de las veces, pocas veces los médicos. Sin embargo, fíjense ustedes, la mastografía es el estudio de elección que nos puede dar mucha oportunidad de hacer diagnósticos mucho más tempranos. Y aquí es lo que estamos viendo, que por fortuna con los años se ha incrementado el número de estudios de mastografía y esto nos permite que incrementemos el número de diagnósticos en etapas tempranas para evitar cánceres de mama metastásicos o invasivos en forma significativa. Se recomienda que una vez al mes, una semana después de cada regla, se fije un mes para poderse poner o colocar frente a un espejo y poder ver si hay alguna alteración, desviación de las estructuras mamarias del complejo areola-pezón, de tal manera que haciendo movimientos para ver si no hay alguna alteración, pudiera ayudarnos a ver que hay una depresión o una exuberancia. Por otra parte, también el ver si no hay alguna alteración del complejo areola-pezón, del ver que no haya una retracción de la glándula mamaria, como ustedes lo pueden ver en la parte inferior de la glándula derecha, pero son signos de enfermedad ya avanzada que quisiéramos no documentar, de tal manera que también cambiando de posiciones permite explorar a la paciente, autoexplorar con la mama contralateral, el pecho contralateral y así poder sentirse o palparse algún bulto o algún nódulo, barriendo sus dedos en una forma sistemática, ya sea circular o en confluencia al complejo areola-pezón, o de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Sin embargo, si bien es cierto, esto nos puede hacer sospechar la presencia de un nódulo mamario, puede ser que ya no sea tan temprano el padecimiento. Hoy por hoy, para hacer una detección oportuna y un diagnóstico real, no hay nada mejor que la mastografía digital. De tal manera que aquí nos permite ver cómo antes se hacían los diagnósticos en etapas tardías del padecimiento y cómo hoy es factible hacer diagnósticos oportunos sin siquiera palpar tumor, solamente con algunas alteraciones de microcalcificaciones, alteraciones en el patrón de la arquitectura o retracción de la glándula mamaria. Esto nos lleva verdaderamente a tratar de incidir a un diagnóstico temprano. Si nosotros hacemos un diagnóstico temprano, podremos mantener el equilibrio entre una calidad de vida con el control de la enfermedad y por lo tanto las estrategias terapéuticas pueden ser mucho más efectivas que en etapas avanzadas. Esto condiciona
a que nosotros tengamos siempre presente que la mejor forma de hacer una detección oportuna es con la mastografía, ya que nos permite hacer detección en las personas asintomáticas o diagnósticas cuando está presente el tumor para descartar que haya multicentricidad de la tumoración u otras alteraciones dentro de la misma mama. Y uno de los aspectos importantes que hay que decirle a las mujeres es que el hecho de realizar mastografías hoy por hoy no incrementa el riesgo nunca de desarrollar un cáncer de la mama como antes se tenía concebido. Y fíjense ustedes la importancia del estudio de la mastografía. Puede detectar lesiones tan pequeñas como las microcalcificaciones o lesiones no más allá de 1.5 centímetros, mientras que por la palpación habitualmente las lesiones tienen que ser por arriba de 2 centímetros. ¿Y esto qué trascendencia o qué importancia tiene? Tiene mucha. Fíjense ustedes, porque cuando nosotros tenemos un cuadro clínico ya con la tumoración o con un examen físico o los estudios radiológicos, la biopsia es mandatoria. Y esto es importante recordarle a las mujeres, que si bien es cierto no es un estudio perfecto, sigue siendo el arma principal para diagnosticar los cánceres en etapas tempranas, sobre todo a partir de la cuarta década de la vida, y que cuando la incidencia de cáncer de mama es baja, pero puede ser el tumor agresivo, nos ayuda con mucho a tener las características del mismo para poder saber cómo lo vamos a tratar de manejar. La mastografía de detección, el objetivo fundamental es reducir las muertes por cáncer de mama. Al detectar los cánceres en etapa temprana, el tratamiento que nosotros estemos ofertando será mucho más efectivo y eventualmente puede ser menos agresivo, como es la cirugía conservadora o preservadora de la mama. Y fíjense ustedes por qué la importancia de diagnosticar los tumores entre más pequeños mejor. Porque a partir de 1 centímetro, las posibilidades de metástasis a los ganglios axilares puede llegar hasta un 10%. Pero si nosotros dejamos que crezca el tumor, vean cómo puede haber metástasis ganglionares por arriba de la mitad de los casos, que eso es lo que no deseamos. Por eso es importante hacer la detección oportuna a través de los estudios de mastografía, inclusive cuando no se palpan las lesiones tumorales en la mama. Y hay estudios perfectamente bien documentados. Vean ustedes cómo los tumores pequeños diagnosticados en forma más temprana, por abajo de 2 centímetros, nos da una supervivencia mucho mayor que aquellos por arriba de 2.5 centímetros. Esto nos invita también a llevar la importancia de la mastografía porque hay detección temprana. Cuando se hace detección temprana, las probabilidades de que sean en etapas avanzadas son mínimas, mientras cuando no se hace detección a través de la mastografía en forma temprana, fíjense ustedes cómo el porcentaje de etapas avanzadas se incrementa en forma exponencial. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta y revisemos los lineamientos de la detección oportuna del cáncer. Y por ejemplo, la Sociedad Americana del Cáncer recomienda que a partir de la cuarta década de la vida debe de emplearse la mastografía digital anual con el objeto de poder nosotros evaluar perfectamente bien la posibilidad de desarrollar un cáncer. Si existe un riesgo alto por vida de estas pacientes, tendrá que hacerse algunos otros estudios que ya son para el médico especialista. Pero ¿qué pasa cuando hay una detección oportuna? Ya lo decíamos, se diagnostican en etapas mucho más tempranas que en aquellos casos que son avanzados. Ahora bien, existe otra recomendación, pero si ustedes se dan cuenta, la diferencia no es tal. Lo importante es empezar el estudio de mastografía a partir de la cuarta década de la vida, y estas son las guías que generalmente todo el mundo recomienda en el mundo. Lo ideal es no tener ni signos ni síntomas como son nódulos o tumores primarios, cambios en la piel, secreción por el pezón, retracción de la piel por el pezón. Estos son signos avanzados que no debiéramos ver en esta época de nuestra vida. Vean ustedes, estos casos tan avanzados como ustedes pueden apreciar aquí, es de dar tristeza que nuestras mujeres mexicanas sigan llegando en estas etapas. No debiéramos de diagnosticar
este tipo de padecimientos con tumores avanzados localmente, con ulceraciones avanzadas del pezón o bien secreciones por el pezón. Lo deseable es que hiciéramos detección en forma oportuna y adecuada a través de la mastografía y no con estas manifestaciones clínicas tan evidentes de que pudiera tratarse de un cáncer de la mama o bien vean ustedes tumoraciones grandes que ya indica que la posibilidad de que esté diseminada la enfermedad es mucho mayor que el resto de las pacientes que cuando hacemos un diagnóstico. Pero ¿cómo hacer un diagnóstico de cáncer de la mama? Pues en primer lugar tenemos que considerar la exploración física, sí, pero la historia clínica también. También los estudios de imagen y sobre todo la mastografía, que eso es lo más importante, y el estudio histopatológico de ese tumor para saber de qué tipo es y cómo vamos a enfrentarlo desde el punto de vista estratégico terapéutico. Y sobre todo, eventualmente, conocer el perfil genético de ese tumor para conocer las características del tumor y saber factores pronósticos que pudiéramos ir más adelante. El principal factor de riesgo de una enfermedad sistémica es tratando de ver los ganglios axilares. Si hay ganglios axilares infiltrados por el tumor, nos están hablando que la enfermedad está extensa y por lo tanto deberemos de ser mucho más agresivos. Es por esto que insistimos en la mastografía, que nos da una gran sensibilidad para hacer diagnósticos o detección oportuna entre un 77 a 95% con un alto grado de especificidad, de tal suerte que podemos ver lesiones que no son palpables, algunas calcificaciones como ustedes pueden apreciar aquí a través de una mastografía, o bien nódulos espiculados pequeños que son documentados por mastografía y que muchas veces no son palpables y que es importante que los diagnosticamos, o distorsiones en los patrones mamarios que nos sugieren la posibilidad de un cáncer, o bien la simetría de esa lesión que nos permite sospechar la posibilidad de un cáncer, como ustedes pueden apreciar. Pero fíjense ustedes, cuando el tumor es grande, las probabilidades de tener enfermedad metastásica locorregional a los ganglios está presente, de tal manera que es importante que nosotros también sepamos establecer cómo están afectados los ganglios de la axila o si no están afectados, con el objeto de que aparentemente si se ve una lesión bien redondeada que pudiera ser sugestiva de benignidad, pero hay ganglios, descartemos la posibilidad de un cáncer de la mama. O bien hay lesiones que no son bien definidas, como en esta mastografía, y que definitivamente tras la biopsia se recomienda y se establece el diagnóstico de cáncer mamario. O bien, lesiones con microcalcificaciones patológicas, como son estos grandes acúmulos de microcalcificaciones con ciertas características que son sugestivas de un comedocarcinoma. Y esto nos lleva a la valoración que se hace a través de la mastografía con el sistema de gradación de BI-RADS creado por la Asociación Americana de Radiología, en el cual a partir del grupo 4 y 5 es en que se sospecha la normalidad y que siempre se está recomendando la biopsia con el objeto de poder documentar o excluir la posibilidad de un carcinoma mamario. ¿Y por qué razón? Porque se dice que las personas que tienen características radiológicas que caen entre el grupo 4 y 5 con estas anormalidades sospechosas, vean ustedes cómo se puede incrementar entre un 25 a lo que es el 90%, 80% de la presencia de lesiones malignas. Por lo tanto, cuando es en etapa 5, las posibilidades de desarrollar, de estar presente un carcinoma son mucho mayores y por lo tanto es mandatoria la biopsia para tratar de documentar este tipo de padecimiento. Otras técnicas que se han empleado es el ultrasonido y la resonancia magnética, pero siempre asociados a la mastografía digital. ¿Por qué razón? Porque si nosotros sumamos ultrasonido más resonancia magnética y mastografía, se puede incrementar la probabilidad de un diagnóstico, sobre todo de un carcinoma ductal in situ, hasta en un cierto por ciento de los casos, y que la mayoría de las lesiones malignas fueron evidenciadas francamente con el material de contraste en una resonancia. También
Hay que recordar que la resonancia no es del todo específica y que algunas lesiones tuvieron que ser que reforzar, y que el parénquima normal puede reforzar sin que necesariamente estar afectado por un tumor. Esto nos lleva a pensar en que hay un bajo valor predictivo para este tipo de lesiones. ¿De cuándo entonces tendríamos que pensar en cuáles son las indicaciones de la resonancia magnética? Sobre todo en aquellas mujeres de alto riesgo con diferenciación de algunas lesiones en las cuales se pretende establecer una etapificación preoperatoria o una evaluación posoperatoria, sobre todo en cirugía conservadora de la mama, en determinar el sitio del tumor primario cuando este no es visible francamente, y sobre todo para valorar respuestas a la quimioterapia neoadyuvante en muchos de los casos. El ultrasonido nos ayuda con mucho para poder valorar la diferenciación entre nódulos sólidos y nódulos quísticos que pueden ser benignos. Sin embargo, los carcinomas son irregulares, como ustedes pueden apreciar en estas imágenes, y lo importante es el diagnóstico definitivo. Las biopsias deben de realizarse, pero existen dos patrones para hacerlas: en aquellas lesiones palpables y en aquellas lesiones que no son palpables por el clínico. De esto es importante que nosotros tengamos un equipo transdisciplinario para que nos permita realizar biopsias por aspiración con aguja fina o con aguja gruesa. ¿Y por qué se prefiere la aguja gruesa cuando se puede? Porque tiene muchas ventajas para tratar de evitar la biopsia quirúrgica, que puede ser la biopsia incisional o excisional, que es aparentemente práctica, pero que nosotros tenemos que tener de datos antes de tomar la estrategia terapéutica para estos pacientes. Con una aguja de corte fino, como es a través de una aguja de True-Cut, podemos tener un buen diagnóstico histológico, conocer el grado de invasión de la lesión, el grado de diferenciación, la presencia de algunas alteraciones de inmunohistoquímica y sobre todo tener tejido para citogenética del tumor. Esto nos orientará muchísimo, porque vean ustedes cómo una buena biopsia con estos cilindros nos permite una buena cantidad de tejidos para poder nosotros documentar por histología y luego por inmunohistoquímica. Y una vez en estas lesiones que a veces no son palpables, debe de componerse un equipo interdisciplinario siempre en el que participe el radiólogo, el patólogo y el oncólogo quirúrgico para poder establecer el diagnóstico preciso de estas lesiones. La aplicación del Doppler en el ultrasonido es de extraordinaria ayuda, puesto que nos permite valorar la presencia de vascularidad, y la presencia de vascularidad nos sugiere la posibilidad de una neoplasia por neoformación de vasos, de tal manera que es importante que nosotros la realicemos siempre que podamos hacerlo. Por otra parte, la biopsia guiada por ultrasonido, que no es ciega, podemos hacerla con punción, aspiración con aguja fina o True-Cut, pero tiene extraordinarias ventajas. Tiene la comodidad, se puede hacer en tiempo real, es accesible y no se emplea la radiación ionizante. Vean ustedes aquí cómo esta flecha señala el trayecto de la aguja para biopsiar estas lesiones, que nos permite garantizar que estamos llegando al sitio que debemos de biopsiar con el objeto de poder establecer el diagnóstico una vez que sea guiada nuestra aguja por el ultrasonido. Por otra parte, existen otras opciones importantes, como es la biopsia por aspiración con aguja fina, en el cual nos permite mantener cierto grado de celularidad para poder hacer el diagnóstico, pero es limitado el diagnóstico. Lo deseable es tener siempre biopsias generosas para poder establecer todos los factores que son de histología y de inmunohistoquímica y genética para poder establecerlo a través del mamotomo. Y este equipo sofisticado nos permite cilindros que tomamos las radiografías de donde son las lesiones sospechosas y nos pueden sugerir la posibilidad o documentar la posibilidad de un cáncer. Y vean cómo estas biopsias por aspiración con vacío son extraordinariamente útiles al incrementar el tamaño de esos barrilitos que se sacan de tejido con una aguja y poder documentar el diagnóstico de cáncer. Y tan es así que con las biopsias gruesas, vean ustedes, cuando se obtienen buenas biopsias obtenidas del tumor, el tumor por peso
cae al fondo de lo que es la probeta. Y cuando una biopsia no tiene una suficiente cantidad de tumor o es grasa pura, esta permanece flotando y por lo tanto no servirá para un buen diagnóstico. Es importante que lo tengamos en cuenta porque en muchas ocasiones a veces hay que emplear el marcaje mamario para poder llegar a la lesión dirigido con ultrasonido o con mastografía, como ustedes pueden apreciar, y obtener una excisión local y luego después hacer cortes representativos de esta lesión con el objeto de poder documentar la presencia o no de un carcinoma. Vean aquí, este es el caso en el cual nos permite una biopsia, pero además un marcaje mamario, una excisión local amplia, con una buena, adecuada control radiológico y que podemos hacer una tumorectomía preservando la estética de la paciente. Pero esto no es suficiente. Habrá que hacer la búsqueda del ganglio centinela de tal manera que, si bien es cierto, antes la cirugía era muy radical, ahora la cirugía puede ser conservadora, preservadora de piel inclusive, y por lo tanto poner prótesis o poner colgajos biocutáneos o simplemente hacer tumorectomías pequeñas con disecciones de axila cuando fuera necesario o solamente búsqueda de ganglio centinela y poder ofertarle a la paciente una cirugía mucho más estética y mucho más tranquila. ¿Pero a quién podríamos hacerle cirugía conservadora? Pues cuando cumplíamos nosotros los requisitos para un tratamiento multidisciplinario en el cual participe el cirujano, el radioterapeuta, el quimioterapeuta, el hormonoterapia, se le dé apoyo psicológico, contemos con las estrategias para cirugía reconstructiva y para rehabilitación, como ustedes pueden ver. Pero el concepto principal en etapas tempranas para un tratamiento conservador es conocer la conducta biológica del tumor para poder ofertarlo. Está perfectamente bien demostrada que una cirugía conservadora, como es una mastectomía segmentaria, cuadrantectomía, resección amplia o tumorectomía, está bien indicada cuando se tienen los criterios oncológicos y los resultados estéticos y sobre todo oncológicos son muy similares a la cirugía radical, entiéndase la mastectomía. Pero ¿cuál es el concepto de ganglio centinela? Es el primer ganglio donde drena el tumor y que este debe de estar estudiado con el objeto de ver si hay células tumorales o no, para poder nosotros decidir si vamos a continuar con la disección de la axila o no lo vamos a hacer. De tal manera que se emplean dos técnicas. Una es con la tinción de azul patente, que se inyecta alrededor del complejo de la areola del pezón, se da un masaje y se permite que permee por el drenaje linfático de la mama hacia habitualmente donde se encuentra el primer relevo ganglionar. La otra técnica es, además del azul patente, es administrar un radiocoloide en el cual se inyecta en forma periareolar, se deja que transcurran unos minutos para que llegue al drenaje ganglionar y con un gamma probe se identifica la cantidad de radioactividad de ese ganglio, como ustedes pueden apreciar, y en el extremo superior derecho, aquí se aprecia el ganglio con su conducto linfático que ha captado gran cantidad de radiación, pero además tiene lo que es la tinción del azul patente. Y finalmente, acá abajo una placa que también se puede tomar en el preoperatorio y ahora se puede emplear también en el transoperatorio. Otros estudios, como es el PET-CT, no sirven para diagnóstico, nos habla solamente para evaluar enfermedad metastásica y que ya es concepto del médico especialista que lo debe de solicitar para poder descartar enfermedad metastásica en forma sistémica y ofrecer tratamientos. ¿El concepto cuál es? Es que todos nosotros debemos hacer un esfuerzo por hacer una detección oportuna a través de la mastografía en forma sistemática y periódica, una vez cada año a partir de la cuarta década de la vida. Porque si nosotros hacemos diagnósticos tempranos, las probabilidades de curación serán mucho mayor que en aquellos en los cuales son localmente avanzados o son totalmente avanzados. Y vean ustedes cómo hay diferentes tipos histológicos de tumor. Si bien es cierto, el carcinoma ductal infiltrante es el que más predomina, existe una gran variedad con un comportamiento
biológico diferente y que debemos de conocerlos para poder saber cómo los vamos a tratar. Pero además hay subtipos histológicos y vean ustedes, estar aquí luminal A, luminal B, Mamen-like, C, con HER2, basal-like, basal, molecular apócrino y claudina bajo. Todos tienen algunas características que deberemos de conocer con inmunohistoquímica para poder conocer y anticipar cuál es el comportamiento biológico de estos tumores. Y al conocer la biología tumoral nosotros de los receptores hormonales, el Ki67, el HER2 y los receptores de progesterona, deberemos nosotros tener más conciencia clara de cómo abordar la estrategia multimodal para el tratamiento de estas pacientes en forma sistémica. ¿Por qué razón? Porque cuando los receptores son documentados, pueden asociarse al grado de tumor más elevado cuando son negativos, sí, o bien predicen la respuesta ante la terapia anti-HER2, como es el trastuzumab, y puede predecir la respuesta a la quimioterapia en base a las antraciclinas. Aquí en este cuadro tratamos de sintetizar cuál es el subtipo histológico, cuáles son los marcadores que pueden ser positivos, qué pronóstico nos pueden sugerir y qué respuestas previstas o esperar con los tratamientos que se estén administrando. Por otra parte, es importante conocer cuáles son los aspectos genómicos del tumor. Y ya hay estudios en los cuales con estas plataformas de Oncotype se puede diagnosticar y saber el factor pronóstico de estos pacientes, o el MammaPrint, que tiene un extraordinario número también de casos estudiados y que dependiendo de la disponibilidad se pueden emplear para poder integrar un diagnóstico completo. Porque lo que finalmente nos importa es diagnosticar en etapas tempranas. Y vean ustedes, si nosotros diagnosticamos en etapas tempranas a los tumores, tendremos mucho más probabilidad de éxitos en la curación comparados en aquellos que son etapas avanzadas en los cuales desciende en forma drástica la supervivencia de estas pacientes y que pudieran haber sido evitadas. Por esto es importante también saber los factores pronósticos. Y hoy por hoy, cuando se diagnostica un cáncer, es fundamental que conozcamos el estado ganglionar, el tamaño del tumor, la edad del paciente, el grado histológico del mismo, para poder establecer pronóstico y saber el significado de cada una de estas variables que nos puedan predecir. Otros factores son el subtipo histológico, los aspectos de HER2, la velocidad de proliferación celular y otros factores que nos permiten en un momento dado conocer las características de este tumor. De tal manera que aquí llegamos a pensar qué estudios a realizar dependerán de la edad y la detección oportuna. ¿Cuáles son las recomendaciones en general? Es que las mujeres menores de 35 años sin factores de riesgo y tumor palpable no sospechoso, el primer estudio es la ultrasonografía. Las mujeres menores de 35 años con factores de riesgo, cualquier edad con tumor sospechoso, una mastografía. O simplemente a partir de los 40 años de edad, con o sin factores de riesgo, que esté asintomática, siempre una mastografía con ultrasonido nos ayudará a hacer una detección mucho más oportuna y mucho más adecuada. Con esto, permítanme ustedes concluir que para ganar la batalla contra el cáncer, deberemos de tratar dentro de lo posible disminuir los factores de riesgo, como ya los analizamos, especialmente ejercicio y la dieta para evitar la obesidad, la autoexploración mamaria mensual, eso es importante, la exploración médica anual es importante, pero más importante es la mastografía anual después de la cuarta década de la vida. Y una vez que documentemos la presencia del tumor, referirlo a un nivel de atención donde pueda ser tratado en forma transdisciplinaria, en forma efectiva, eficiente y suficiente. Con esto, espero haberles a ustedes dado un panorama general de lo complejo que es el cáncer de la mama y que hoy por hoy debiéramos estar siempre dispuestos a hacer detección oportuna, porque es la mejor opción para la mujer en que le podamos ofertar tratamientos conservadores con buenos resultados estéticos, pero sobre todo oncológicos y de calidad de vida.